Hola, en este apartado ya final vamos a ver qué es la ciencia abierta, los conceptos y la situación del sistema o el modelo de ciencia abierta. La investigación a través de la tecnología nos ha llevado a un nuevo ecosistema informativo con cambios profundos en las maneras de colaborar, de presentar la información, las ideas y también de juzgar la calidad de los contenidos y las contribuciones. Han nacido cientos de plataformas que permiten compartir libremente todo tipo de información y conectarnos unos investigadores con otros a través de redes. Esto ha tenido su incidencia. Las actividades de investigación en la web y el éxito de los medios sociales están proporcionando un rango mayor de potencialidad en el desarrollo de la influencia académica de lo que se estaba produciendo en los entornos impresos, con un reposicionamiento de todos los elementos. ¿A qué llamamos o qué queremos decir cuando hablamos de ciencia abierta? Principalmente es un ecosistema abierto porque nos damos cuenta que no podemos hacerlo solos, que necesitamos colaborar con otros para mejorar el sistema de comunicación científica para que sea mejor, para que sea más eficiente. La ciencia abierta implica pues una apertura a las metodologías, de los métodos, procesos, documentos relevantes, apertura a las fuentes del software y del hardware, apertura de los datos, que sean datos abiertos y reutilizables, el acceso a la comunicación de forma más gratis y libre, la apertura a las revisiones con una mayor transparencia en la evolución de los criterios de calidad y también que esa ciencia llegue a todos a través de los recursos educativos abiertos y también de la ciencia ciudadana, donde los propios ciudadanos pueden participar junto a científicos de forma activa en hacer mediciones científicas o en aportar datos o en la divulgación de la ciencia. Las dos dimensiones del Open Science, de la ciencia abierta, implican en esencia la apertura e intercambio de resultados de la investigación, de las publicaciones de datos también, junto con las publicaciones de resultados finales, y la apertura a los métodos y las herramientas de investigación, haciendo que los procesos sean más abiertos y sean también más colaborativos. La transición hacia la ciencia abierta no requiere inversiones en infraestructuras y mejora además las capacidades. Hay un cambio cultural en la forma en que se realiza y se recompensa la investigación. Esto es parte de lo que es la ciencia abierta. Según dice Carlos Moedas, que es el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación de la Comunidad Europea, Open Science está cambiando cada aspecto de los métodos científicos para ser más abierta, más inclusivo y más interdisciplinario. Y esto, según él, significa promover el acceso abierto a los datos y las publicaciones científicas junto con los más altos estándares de integridad de la investigación. Las cuestiones de la ciencia abierta es que es mayor la disponibilidad de acceso abierto a los datos y a las publicaciones, un proceso que se había iniciado ya en los años 2000 con el movimiento para el acceso abierto, pero aquí también incorporamos los resultados, o sea, los datos que van junto con cualquier investigación, que pueden ser datos estadísticos, puede ser una presentación, puede ser un vídeo, cualquier cosa. También es la apertura al proceso científico, reforzando la responsabilidad social de la ciencia, o sea, las aportaciones que la ciencia está haciendo a la sociedad y hacer partícipe a la sociedad de la ciencia, porque la ciencia es de todos y también es para todos. Y en tercer lugar es la traslación del conocimiento científico a la sociedad. Eso es, el conocimiento, como hemos dicho, es de todos y es para todos. La definición que da de ciencia abierta
Foster, que es una de las instituciones fundamentales en este ámbito, dice que la ciencia abierta es la práctica de la ciencia de tal manera que otros puedan colaborar y contribuir donde los datos de la investigación, las notas de laboratorio y otros procesos de investigación están libremente disponibles bajo términos que permitan su reutilización, redistribución y reproducción y que los datos y métodos sean subyacentes. Estas serían las áreas de la clave de la ciencia abierta, según también Foster, sería accesibilidad, detectabilidad, reusabilidad de los datos, reproductibilidad, transferencia, comprensibilidad, colaboración, el aseguramiento de una mayor y mejor calidad, un sistema de evaluación también más efectivo y más abierto y un progreso validado. Hay un cambio de paradigma de lo que es la ciencia propietaria respecto a la ciencia abierta. La ciencia propietaria consiste y se basa en publicar artículos. Sin embargo, la ciencia abierta se basa en publicar todo, no solo artículos, sino cualquier resultado de investigación. La ciencia cerrada es individualista frente a la ciencia abierta, que tiene un carácter de cooperación, es más colaborativa. En la ciencia tradicional, solo unos pocos tienen acceso a los resultados de la investigación, mientras que en la ciencia abierta toda la sociedad tiene acceso a esos resultados de investigación. Cualquiera puede tener la disponibilidad de esos datos, esos documentos y también los métodos. La ciencia cerrada es vertical y especializada en campos de conocimiento muy estancos. Sin embargo, la ciencia abierta es horizontal y cada vez es más interdisciplinaria. En cuanto a la participación, en la ciencia tradicional, la participación social es mínima, incluso a veces da la sensación de que es muy endogámica, de que son los propios científicos que investigan y que publican para otros científicos. Sin embargo, en la ciencia abierta hablamos ya de ciencia ciudadana, con la participación y también con la inclusión de una parte de la sociedad. En cuanto a la ciencia propietaria, el sistema de créditos se ha basado en el impacto de las publicaciones, lo que hemos visto en estos días. Se trata pues del factor de impacto, que se miden las publicaciones no por sí mismas, sino que se están midiendo en base a dónde se han publicado. Sin embargo, en un sistema de ciencia abierta, el sistema da crédito basado en el impacto que tiene el investigador y no las publicaciones. Y en último lugar, el factor de impacto también, que tiene que ver con la evaluación y el impacto de la ciencia, se cambia en este sentido, o se añade, mejor dicho, a las nuevas métricas. Estamos hablando de los nuevos indicadores, de las salmetrías, por ejemplo, y se da también un mayor valor y un mayor reconocimiento a la aportación de los científicos, no mediado por las grandes empresas. Si tuviéramos que poner unas etiquetas a lo que implica la ciencia abierta, diríamos que es una ciencia más justa, más transparente, que apoya el bienestar de las personas, la reutilización de los contenidos y su sostenibilidad. Es una ciencia más abierta, más democrática, más ética, que plantea nuevos retos que antes no se habían planteado, que implica también el compromiso de los investigadores y de la sociedad. Es una ciencia que también aboga por la reproducibilidad de las investigaciones, favorece el acceso, la eficacia y también una mayor sensibilidad social sobre el valor de la ciencia. Eso sería lo que implica concretamente ciencia abierta. Se trataría de democratizar todo el proceso científico, algo que está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesidad de transformar y democratizar todo el proceso científico. El intercambio de ideas, datos y conocimientos en este sentido es fundamental para mejorar la comunicación científica y, por lo tanto, para apoyar el proceso humano. ¿Por qué? Porque la ciencia abierta está en la base de los grandes retos que tiene ahora mismo la humanidad. Contribuiría poderosamente
a los desafíos globales que se tienen marcados. Tiene un papel crucial en el tratamiento de todas estas cuestiones. Se trata de una ciencia más inclusiva, más justa, más equitativa y más transparente. En cuestiones fundamentales, como puede ser ahora mismo la pandemia, cuestiones sobre la energía, sobre la paz, sobre los conflictos, sobre la sostenibilidad alimentaria y todos los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, pues con enfermedades como el cáncer y con la pandemia actual del COVID-19. Estos días, por ejemplo, se ha reforzado poderosamente lo que significa ciencia abierta, se han puesto los resultados de investigación libremente disponibles y se ha podido avanzar más rápidamente. En el tema del COVID, por ejemplo, se ha podido decodificar el genoma del COVID en tan solo una semana, cuando el SARS, el último que tuvimos, el último virus, se tardaron 3 meses en decodificarlo. Esto significa ciencia abierta, un progreso más seguro, un progreso más colaborativo y un progreso más social. La ciencia abierta plantea una serie de desafíos como fomentar el intercambio de las comunicaciones y de los resultados, reducir los costes también. Si compartimos los datos, esos mismos datos los pueden reutilizar otros investigadores, mejorar también los contenidos finales y generar un nuevo conocimiento de forma más rápida, de forma también más sostenible. La importancia de la ciencia abierta también tiene que ver con la velocidad o la profundidad de la investigación. Estos días también, durante el COVID, ¿qué ha ocurrido? Pues en muchos sitios, en muchos repositorios, se han depositado los preprints, lo que ha acelerado la posibilidad también de tener los documentos muchísimo antes, con todos los inconvenientes que tiene, porque un preprint, por ejemplo, es un documento teóricamente todavía no revisado, pero también acelera el proceso de comunicación científica. Y como hemos dicho, pues estos días con el tema de la pandemia también ha estado presente todo esto. A medida que los nombres más importantes del negocio responden a estas demandas de académicos para derribar las barreras de unas nuevas plataformas, ofreciendo un uso de esos estudios que sean de carácter público. Aquí tenemos un recurso, que es un directorio científico, de ciencia abierta, para la ciencia y para la vida, planteado frente a esos grandes desafíos mundiales como es el coronavirus. También estos días hemos visto cómo ante la falta de material de protección de muchos de los sanitarios, a través de lo que han sido grupos de laboratorio, de makerspace, también se ha hecho avanzar esta ciencia en alguna manera. ¿Por qué? Porque han podido proporcionar equipos de protección diseñados a través, por ejemplo, de impresoras. Incluso la MIZ está diseñando respiradores de emergencia para que todo el mundo tenga esa disponibilidad. Por lo tanto, os digo que esta es una de las ciencias que permite un avance, que permite llegar a más. Aquí tenemos el manifiesto para la ciencia abierta de OCSD, como veis ahí. Estos son los puntos: promueve un conocimiento como un bien común, integra diferentes tradiciones científicas, tiene poder frente a la desigualdad, crea nuevas oportunidades, favorece más la colaboración entre investigadores a nivel nacional e internacional, opera con mecanismos más inclusivos y mejora el bienestar de las personas. Por lo tanto, las implicaciones de la ciencia abierta son apertura de datos, apertura de metodologías, apertura de la comunicación científica y apertura de todo tipo de publicaciones, no solo la final, sino también los datos. Las implicaciones que tiene para los investigadores también son importantes. Un mayor impacto en todo el ciclo de investigación científica, desde el inicio de la investigación hasta su publicación, pero también en la forma que se organiza este ciclo, estableciendo y consolidando mayor reputación digital del investigador. También implica cambios en la forma en que se evalúa la calidad y el impacto de la investigación, ya no solo basado en lo que serían los indicadores tipo el factor de impacto, el uso creciente también de otros tipos de publicaciones
alternativas, como pueden ser los blogs científicos, como un mecanismo de comunicación, la revisión también más abierta, más transparente, y el acceso tanto a los datos, como hemos dicho, como a las publicaciones. Ciencia abierta sería un paraguas que integra todos estos movimientos que vemos aquí. Integra los datos abiertos, lo que llamamos investigación abierta, el acceso abierto, la evaluación de las revisiones abiertas, el código abierto, la ciencia ciudadana, la educación abierta, las licencias libres, las herramientas abiertas y la infraestructuras también, tipo plataformas de depósito y demás, abiertas. Todo ello es el paraguas que integra lo que llamamos o a lo que nos referimos cuando hablamos de ciencia abierta, que sería esta representación que vosotros tenéis aquí. Paraguas ciencia abierta integra acceso abierto, recursos educativos abiertos, ciencia abierta, inclusión, diversidad y equidad, datos abiertos y ciudadanía digital, ciencia ciudadana. Aquí tenemos algunos de los principios de negociación con editores que ha recomendado dentro de este contexto de la ciencia abierta a la Liga Europea de Bibliotecas de Investigación. Se requiere que las licencias y el acceso sean abiertos, que uno y otro van de la mano, que sin acceso no hay un aumento de precios, la transparencia a las ofertas de licencias de no divulgación, mantener un acceso más sostenible y deben incluirse los informes de uso para que se sepa cómo negociar y también cómo suscribir o cancelar las negociaciones con editores. Son esos 5 puntos. Acuerdos de suscripción y acuerdos de APC que estén vinculados, lo que se llama un acuerdo de lectura y de publicación. Es decir, que si pagamos por la suscripción a un paquete de revistas, los investigadores de nuestra universidad también no se les cobre los APC cada vez que intentan publicar en las revistas de ese editor. Y es lo que está sucediendo ahora con los llamados acuerdos transformadores. El aumento del gasto de los APC debería redundar en un menor gasto proporcionado en cuotas de inscripción. Esa es la clave concreta. También que sin acceso abierto no hay aumento. O sea, las bibliotecas han pagado aumentos anuales de hasta un 8% y si no se puede llegar a un acuerdo sobre el acceso abierto con los editores, no deberían ser aceptados los aumentos de precios sin mejoras en el acceso, sin que se cobren los APC, por ejemplo. También una mayor transparencia de ofertas de licencia. Muchas de las grandes editores tienen acuerdos de que tú no puedes hablar sobre a qué precio te lo han vendido y la sociedad debe aceptar o no debe aceptar acuerdos de confidencialidad pagados con dinero público, porque eso tiene que ser transparente. Si se ha pagado con dinero público, tienes que saber lo que vale. Lo que es un acuerdo de confidencialidad es que tú no puedes comunicar a otra persona cuánto ha valido la licencia por comprar un paquete de revistas o una base de datos. Otra de las recomendaciones que hace el IBER es mantener un acceso sostenible. Algunas bibliotecas han renunciado también a los derechos de acceso a perpetuidad. Eso quiere decir que mientras estemos pagando la suscripción tenemos acceso a esos recursos, pero cuando dejamos de pagarla, esa colección nos desaparece. Las bibliotecas en ese sentido deben de asegurar el acceso que sea sostenido al contenido, aquello que hemos pagado que esté disponible aunque ya hayamos cancelado la licencia, por lo menos hasta la fecha en la que nosotros hemos pagado ese contenido. Y otra de los claves, la última, es que los informes de uso deben incluir también el acceso abierto. Es decir, aunque las adquisiciones por APC cada vez son más comunes, habitualmente no se ofrecen datos de los documentos en acceso abierto. Y lo que necesita un investigador y una institución es tener datos fiables y confiables sobre descargas, sobre uso de cada uno de los materiales que integran un paquete de revistas o un paquete de libros electrónicos. Otra de las cuestiones
es proporcionar a los investigadores las habilidades necesarias y competencias que necesitan para practicar la ciencia abierta. Y aquí tenemos un papel esencial y crucial los bibliotecarios en impulsar esto, como impulsamos en su día también el acceso abierto. Recordemos que gracias a los bibliotecarios tenemos en casi todas nuestras universidades y en casi todos nuestros organismos ahora mismo un repositorio de acceso abierto, y la mitad de la investigación del mundo, gracias a este impulso en el que han colaborado bibliotecarios, han colaborado tecnólogos y sobre todo han colaborado investigadores, ha llegado a obtener esa cantidad de la mitad de la investigación del mundo en acceso abierto. Los roles del bibliotecario en este entorno de la ciencia abierta, ¿cuáles son? Pues la creación de contenidos, cooperar con los investigadores, organizar los contenidos y la comunicación de esos contenidos. La herramienta clave hacia la ciencia abierta es la alfabetización informacional. Existe una figura que es muy curiosa, se llama el asesor de confianza de investigadores. En algún sitio también se denomina bibliotecario de enlace, que asesora sobre qué cuestiones a un equipo de investigación o a un departamento. Pues los asesora sobre los temas de acceso abierto, sobre la gestión de datos de investigación, sobre la legislación sobre derechos de autor y licencias relacionadas, licencias Creative Commons, licencias públicas generales. Asesora también sobre la búsqueda efectiva de literatura, la experimentación con la comunicación científica y su experiencia, hacia dónde dirigir nuestra investigación para tener más impacto, dónde difundirla, toda la tarea que tiene que ver con los perfiles y con los identificadores personales tipo ORCID, tipo DOI, y también el análisis de citas, de datos, de los resultados de la investigación y todo lo que tiene que ver con aspectos sobre la bibliometría, así como el desarrollo de recursos de educación abierta. Ese sería el papel o el rol del nuevo bibliotecario asesor de investigadores, un bibliotecario integrado en un departamento, un bibliotecario de enlace entre ese departamento y la universidad. Aquí tenemos un manual de capacitación sobre ciencia abierta que podemos utilizar, que es un manual también de Foster y que podemos descargar en esos dos enlaces, tanto en línea como en PDF, visualizarlo. También existen una serie de excusas en contra de lo que es la ciencia abierta y los datos abiertos. Ahí tenéis algunas de las características. Esta es una ficha que podéis encontrar también en internet, que nos da esas pautas de los falsos mitos sobre la ciencia abierta. ¿Cuáles son las recomendaciones para implementar ciencia abierta en nuestra comunidad de investigación, en nuestras universidades? Pues en principio también elaborar una política, marcar una guía sobre la ciencia abierta, donde establecemos directrices para implementarla, donde concienciamos a nuestros investigadores sobre la importancia de compartir los datos, de compartir las metodologías y de compartir los resultados de investigación, donde trabajamos formando a los investigadores hacia lo que es la ciencia abierta y proporcionamos también apoyo a la ciencia abierta, y cómo esto también se integra y mejora y puede dar lugar a una mayor reputación digital del investigador en el desarrollo de su carrera, sobre todo en las cuestiones relativas a acreditación, evaluación científica, progreso y también la financiación o los recursos para la investigación. Ahora mismo también se está acelerando la comunicación científica, antes lo comentábamos, con el papel transformador que tienen ahora mismo lo que llamamos los preprints. Un preprint es un documento aún no publicado, es el original que ha hecho el autor antes de mandarlo a la revisión. Eso es un preprint. Y luego un postprint es una vez que se ha revisado el documento y ya es un documento público, y luego existe otro concepto, el documento publicado. El documento publicado es el documento una vez que lleva ya también el formato del editor. ¿Vale? Pero en los últimos años el intercambio de preprints o versiones de los resultados de investigación por delante o incluso en lugar de la publicación formal se ha convertido en un modo de comunicar la investigación
más difundido entre algunas de las disciplinas más dinámicas como la astrofísica, la bioquímica, y tiene un papel completamente transformador y acelera también los procesos de comunicación científica, como hemos visto estos días de COVID. La publicación de preprint se asocia con más atención también y con más citas por artículo. ¿Por qué? Porque empieza a recibir el artículo citas mucho antes de que sea publicado. Se ha descubierto que los artículos en preprint que se han depositado en un repositorio de biología como es bioRxiv tenían un promedio de un 49% más de citas y de atención en Altmetric y un 36% más de citas que los artículos que no habían depositado previamente el preprint. Por lo tanto, esto es una cuestión importante para que los investigadores también obtengan mejores resultados del impacto de su investigación. Otra de las cuestiones es el conflicto entre acceso abierto y la ciencia abierta. Los APC son parte de este problema. Los preprint son parte también, como dice este artículo, de la solución. Los modelos de negocio en abierto promueven una comunicación más abierta, pero el popular modelo de cargo por procesamiento de artículos no es perfecto, porque obliga a las instituciones y obliga a los autores a pagar a veces grandes cantidades, que pueden ser 1.000, 2.000 euros, 500 euros por publicar en abierto. Los preprint resuelven este dilema. ¿Por qué? Porque hacen que casi todos los artículos estén disponibles gratuitamente a un costo muy bajo y de manera casi inmediata, si bien esos documentos aún no han pasado un proceso de revisión. Pero también da lugar a una revisión más abierta. Los beneficios que tienen los preprint es que mejoran el acceso y aceleran la comunicación científica. Es un sistema abierto basado en una forma de trabajo más rentable que las alternativas tipo APCs o pago de procesamiento de artículos, y también contribuyen a la desaparición de las revistas depredadores, que se nutren principalmente de estas revistas que pagan los APC, que son falsas revistas que no hacen una revisión completa o una revisión muy secuencial para cobrar costos, digamos. Facilita un modelo de negocio de una manera más diverso, basado más en servicios que en otro aspecto. Aquí tenemos algunos de los repositorios de preprint, sobre todo son los del proyecto OSF, Africa Archive, AgriArchive para agricultura, para los países árabes, ERA-Archive sobre ciencias de la tierra, Energy sobre energía. Ahí tenéis Law Archive, que es para derecho, para las leyes, Sport Archive para los deportes, Nutri Archive para la alimentación y la nutrición, Soft Archive para la sociología. Tenemos todos estos repositorios donde tenemos opción de depositar nuestros documentos. Vamos a ver aquí, o podemos ver también, las herramientas y recursos de la ciencia abierta. Open Science, el entorno del marco de la ciencia abierta, es un instrumento para la gestión de proyectos de código abierto, donde contribuyen pues, varios sitios, como puede ser desde sitios propietarios como Dropbox, como Mendeley, como Zotero, como Fixare, como GTUT, Dataverse, Box, cualquiera de ellos. Son los que contribuyen o son herramientas que están trabajando en el ámbito de la ciencia abierta. Los investigadores cada vez recurren más a este tipo de repositorios para publicar material complementario. Son los repositorios de datos. Ahí tenemos Dryas, que es un directorio de repositorios de datos de investigación, donde podemos buscar un repositorio que se adecue a nuestra materia, Zenodo, OSF, con todo ese proyecto de repositorios de preprint, Fixare, que es un repositorio donde tú te registras y puedes depositar los datos y tu investigación, y luego también Mendeley Data, que también tiene una posibilidad de no solo depositar el documento final, sino también todos los documentos adicionales o subyacentes a la investigación. Vamos adelante. Aquí tenemos más proyectos, más productos, Open Research, Community, estas son las herramientas, Open Citation,
que es un índice de citas abiertas con la colaboración de Open Citation, de OSF también. Y estas son algunas de las herramientas que estás utilizando. Podéis, para informaros más, también ver este vídeo de las jornadas de bibliotecas digitales universitarias de Buenos Aires del año pasado, donde también yo hablo de ciencia abierta. Las áreas de la ciencia abierta que comprenden el acceso abierto, la educación abierta, los datos abiertos, la revisión abierta, la ciencia ciudadana y las métricas alternativas. El acceso abierto, como ya hemos visto, se ha convertido en un laboratorio para la innovación. Acceso abierto es acceso a la literatura, fundamentalmente científica, financiada con fondos públicos, que debe ser accesible por Internet de forma libre y de forma gratuita. Solo tiene dos cortapisas, el reconocimiento del autor y que cuando citemos también le citemos al autor. Vale. En cuanto a qué es esto de los datos abiertos. La gestión de datos de investigación es una de las grandes perspectivas que se están planteando ahora casi todas las bibliotecas universitarias del mundo. ¿Qué son y qué importancia tienen estos datos de investigación? Pues bueno, la materia se llama gestión de datos de investigación, que en inglés es Research Data Management, y en castellano GDI. Los datos son fundamentales para todo, para la toma de decisiones, pero incluso también para los ciudadanos. Los datos se generan, casi todos los analistas también consideran que Big Data es una de las tendencias de futuro que tendrá que tener en cuenta la mayoría de las empresas e instituciones. Cualquier operación ahora mismo que realizamos en línea o en Internet deja un rastro que genera millones y millones de datos, pero incluso de forma intencionada o no. De forma natural, cuando nosotros hacemos un comentario en una red social, retuiteamos una información, navegamos, o bien cuando nosotros nos desplazamos con la geoubicación. Todo eso envía datos, también los datos de las compras, todos son datos que se pueden utilizar y que pueden servir para tomar decisiones basadas en evidencias. Cualquier operación, como os digo, que hacemos en línea, en redes sociales, en transacciones de banca, en operaciones comerciales, en blogs o en tweets, genera una enorme cantidad de datos. Incluso en un futuro estos datos se van a duplicar o triplicar. ¿Por qué? Porque cada vez estamos hablando también de los datos que no solo generamos las personas, sino las máquinas que están conectadas a Internet. Cada vez tenemos más dispositivos que trabajan en Internet, frigoríficos que trabajan con Internet, wearables que utilizamos o cualquier otro tipo de herramienta, cualquier computador, cualquier ordenador, pues también emite datos sobre todo lo que hacemos o todo lo que reproducimos. Según estima IDC, los datos se incrementan al año un 50%, o sea que cada 2 años se duplica el número de datos disponibles. La idea o el reto de la gestión de datos de investigación es procesarlos, entenderlos y transformarlos en decisiones de valor. Un informe, como os comentaba antes, del Foro Económico Mundial declaró que los datos constituyen una nueva clase de activo económico tan importante como lo fueron la moneda o el oro en tiempos pasados. Así lo dice literalmente. O sea, es lo que va a posibilitar el desarrollo futuro y sostenible. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que en la actualidad los datos se quedan encerrados en repositorios de datos cerrados, en oficinas de investigadores o en organismos que los crearon. En los últimos años ya varias organizaciones científicas nacionales e internacionales, sobre todo de carácter público, han emitido declaraciones y políticas que subrayan la necesidad de un inmediato archivo de datos. Y así muchos de los grandes instituciones como la Comunidad Europea, para poder obtener una subvención o cualquier otra cosa, necesitas haber depositado los datos en un repositorio. Como vemos aquí, hay varios proyectos, sobre todo la mayoría provienen de Estados Unidos, ya en el que un número de bibliotecas de forma cooperativa, colaborativa,
están trabajando en el desarrollo de una red de curación de datos dentro de sus instituciones. Ahí tenéis el proyecto Data Curation Network, que integra a 6 de las más importantes universidades de Estados Unidos, o el proyecto de Nube Abierta Científica Europea de la Comunidad Europea titulado ESOC. ¿Y qué datos son los que nosotros creemos? Se trata de datos digitales de alta frecuencia que están convirtiendo en un elemento esencial para la competencia científica y para el futuro. Y lo que se intenta es generar el suficiente excedente para la sostenibilidad. Para la agencia Gartner, Big Data se refiere al volumen, a la variedad y a la velocidad de los datos estructurados y no estructurados. Los volúmenes son tan grandes que desafían casi todas las capacidades de almacenamiento. Incluso algunas empresas, para almacenar los datos, utilizan ordenadores de forma secuencial, pero varios servidores juntos, porque desbordan la capacidad que puede tener un solo servidor. Y luego está la variedad, porque son datos de todo tipo, datos estadísticos, datos cualitativos, todo tipo de datos que pueda ser acompañado subyacente de una investigación. Y otro aspecto es la velocidad. Se trata de que estos datos se muevan a partir de criterios de valoración en el procesamiento también y en el almacenamiento, que estén inmediatamente disponibles. Ahí tenéis algunos de los grandes repositorios de datos. Dryad, como hemos visto, que es un directorio, Zenodo, Fixare, Dance, Redata 3, que es un gestor también. Grandes empresas, como vemos Mendeley, que tiene también ya Data Citation Index, o DataSearch, como vemos ahí, que también es del Elsevier. Thomson Reuters, Google incluso también ha incorporado un repositorio de datos que se llama Google Data Share. Por lo tanto, vemos que todas las organizaciones mundiales importantes están ya trabajando en el tema de datos de investigación. En áreas tan variadas como ciencia, los deportes, la publicidad y la salud pública, la mayoría de las cosas que se van haciendo, se van planificando, se están basando en toma de decisiones a partir de esos datos, a partir de esos también patronos de comportamiento. Tenemos un ejemplo aquí que es DataUse, que es un set de datos de Estados Unidos y es un motor para visualización. Por ejemplo, ¿qué podemos preguntarle a DataUse? ¿Cuántos bibliotecarios hay universitarios en Estados Unidos? ¿Qué sueldo medio tienen? ¿Cuánto cobran los bibliotecarios de un determinado sitio? O cualquier otra característica para cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí tenemos el total de empleados bibliotecarios, el sueldo medio, que sería de $42.000, y la media de edad de los bibliotecarios. Y esto está basado en todos esos datos que aparecen en el repositorio DataUse. Pero es más curioso incluso este otro, que se llama Data for All. O sea, los datos no solo son para los científicos ni para las empresas, son para todos. El proyecto Data for All lo que intenta es que podamos tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, os digo, sería posible saber cuánto vale el precio medio del suelo en un sitio, cuánto vale el alquiler, los flujos de comunicación de ese lugar, los negocios de competencia, para que aquella persona que quiera poner un negocio pueda ver la competencia, pueda ver cuánto tiene que pagar por el suelo en esa zona, pueda ver los flujos comerciales, pueda ver quiénes tiene de competencia para tomar una decisión basada en datos o incluso para fines menos
económicos. Por ejemplo, si yo, me gusta pasear en bicicleta en Nueva York y quiero pasear por aquellas zonas que sean más saludables, simplemente buscaría paseos en bicicleta en Nueva York y después diría zonas con mejor calidad del aire. Me remezclamos ambos datos y me daría esa información para que yo pueda ir a hacer deporte de la manera más saludable posible. Aquí tenéis el enlace. Incluso los datos han llegado a lugares tan triviales como el fútbol. El equipo del Liverpool está gestionando los datos y está recogiendo datos y se está comunicando al entrenador en tiempo real para que tome decisiones de planteamiento del partido de fútbol. Ahí vemos un esquema de cómo se colocan los datos. Todo esto está basado en lo mismo, en gestión de datos de investigación. El intercambio de datos también es importante en el mundo de la ciencia porque permite utilizar, analizar y reproducir los resultados de los demás. Si no tenemos los datos en los que se basa una encuesta, una estadística, no podemos replicar una investigación, desde luego. 70%, por ejemplo, en esta investigación, de los ensayos que se hicieron fracasaron al tratar de reproducir los resultados. Si no dispusiéramos de los datos, de los resultados, sería imposible hacer estos análisis. La capacidad que tiene la ciencia para la reproducibilidad. Aquí tenemos también la importancia que tienen los datos, pues refuerza la investigación científica abierta, alienta la diversidad de análisis y de opiniones, permite comprobar los métodos nuevos o alternativos, mejorar los métodos actuales de medición, reducir los costes, un tema importante porque a veces lo que hacen muchos proyectos de investigación es volver a recopilar los mismos datos y ese es el proceso de investigación más caro. Permite poner a disposición los datos para todos, proporcionar un recurso importante para la formación de futuros investigadores y, sobre todo, también mejorar el impacto, porque no solo vamos a ser citados por los resultados de investigación, sino también por los datos. Imaginaros que yo he hecho un estudio sobre la calidad del aire en Salamanca y alguien quiere hacer un estudio sobre otro tema relacionado, economía y calidad del aire. Puede utilizar o reutilizar mis datos con sus nuevos datos. No tiene por qué hacer una segunda investigación para recopilar los mismos datos que he recopilado yo. Eso económicamente sale mucho mejor. Y también, incluso, tiene importancia los resultados negativos de la investigación, no solo los positivos, sino también para saber en qué hemos fallado, para saber si hay un método alternativo para llegar a esos resultados de investigación o para resolver en qué es posible que haya fallado esta investigación. ¿Y cómo gestionar los datos de investigación? Pues gestionar los datos de investigación son conjuntos de datos, como hemos dicho, de alta frecuencia que cumplan con los requisitos académicos, legales y éticos. Eso es lo que se llama la gestión de datos de investigación. Y es uno de los grandes retos que deben de asumir durante los próximos años bibliotecas científicas y de investigación. La mayoría de bibliotecas americanas ya está trabajando en el tema de gestión de datos de investigación, mientras en la parte de Europa, al menos la mediterránea, todavía no hemos empezado a generar servicios de datos. Por lo tanto, tenemos que ver esto como una perspectiva futura para nosotros, para los profesionales. Y esta práctica requiere la transición de una idea tradicional que se tiene de estructura de datos centrada en torno a los resultados a un sistema mucho más robusto, como dice Airway, centrado en los datos de investigación. O sea, no solo proporcionar los resultados, sino que nuestros repositorios de acceso abierto
se transformen de repositorios de resultados de investigación a repositorios donde también estén los resultados, pero también les acompañen los datos que se han utilizado en esa investigación y la capacidad de que se puedan reutilizar para otras investigaciones. Lo primero para ello es desarrollar un plan de datos. Bibliotecas, como dije, estadounidenses ya están respondiendo y la mitad de todas las bibliotecas de ese país ya tienen algún tipo de plan de datos y de apoyo a la gestión de datos de investigación. Y para ello tenemos que intervenir en todo el ciclo vital de los datos, incluso antes de que los datos se nazcan, de que aparezcan. O sea, supone intervenir en la creación, en el procesamiento, en el análisis, en la presentación, cómo vamos a mostrar esos datos, en el acceso y en la reutilización de los mismos para otros fines. El nuevo sistema también requerirá la evolución en muchas áreas, por ejemplo, el desarrollo de nuevos estándares sobre gestión de datos, sobre un plan de datos, la validación de esos datos de investigación para que sean fiables, sean confiables, procedimientos para documentar también su procedencia y si se pueden utilizar o no, porque pueden contener también información personal y esa la tenemos que quitar por cuestiones de privacidad y también nuevos modos de gestión y de propiedad de estos datos. Esto también requiere conocer algunas cuestiones que son clave. ¿Quién posee esos datos? ¿Qué requisitos ha impuesto la persona o la entidad que comparte esos datos? ¿Qué datos se deben conservar y cuánto tiempo? No podemos conservar también a veces todos los datos. ¿Cómo deben ser preservados a largo plazo esos datos digitales? Si existen consideraciones éticas por cuestiones fundamentalmente de privacidad. Cómo se accede a esos datos, cómo deben ofrecerse y mostrarse esos datos y cómo manejar los costos, porque esto tiene un importante costo también para las organizaciones y necesita también de la colaboración de diferentes miembros del campus. Así tenemos aquí 10 recomendaciones que nos da LIBER para la gestión de datos de investigación. Os las dejo ahí, que lo veáis directamente. Cómo debemos iniciar los procesos de gestión de datos, cómo podemos participar y desarrollar estándares. Ahí tenéis el documento con el enlace también al texto completo. Aquí tenéis también algunas publicaciones, algunos informes en torno a cómo generar o crear un plan de datos de investigación, que también tenéis ya texto completo y que podéis descargar. En cuanto a qué sector o sectores profesionales serían los encargados de la gestión de datos de investigación, fundamentalmente tienen que ser equipos multidisciplinares que integran un bibliotecario de datos, que en algunos países se llama ya Data Librarians, también gente del mundo del análisis de datos, de la estadística, ingenieros, la gente implicada en la propia universidad, los gestores, los archiveros, análisis de datos, informáticos. O sea, la participación de la biblioteca es fundamental. ¿Para qué? Para identificar y conectar a los investigadores con los datos, de cara a compartirlos, de cara a analizarlos y de cara a reutilizarlos. La gestión de datos, podríamos decir, es la evolución natural que forma parte del desarrollo del ADN mismo nuestro, de nuestro trabajo. Nosotros hemos trabajado con los investigadores de cara a compartir resultados y la evolución natural y futura es que participemos también a la hora de gestionar estos datos de investigación. Aquí tenemos una cita de Tuley, que es una bibliotecaria de la Universidad de Maryland, que dice que los bibliotecarios tenemos el conjunto de habilidades necesarias para organizar las cosas. Entendemos los vocabularios controlados, entendemos las clasificaciones, la ontología, sabemos cómo organizar la información. Hemos realizado la evolución de la palabra impresa al encabezamiento de materia y a la gestión de documentos digitales y por lo tanto es un proceso natural dentro de nuestro progreso profesional, la gestión de los datos de investigación.
¿Qué competencias requiere la gestión de datos de investigación? Pues acrecentar las competencias y habilidades de los bibliotecarios como unos segmentos profesionales mejor capacitados para este tema, para la gestión de datos de investigación. En conclusión, ¿qué podemos decir a esta parte de la ciencia abierta? Pues evidentemente tenemos un gran reto por delante, que son la gestión de datos de investigación. Ello requiere la participación colaborativa de múltiples profesionales y múltiples departamentos de la institución. La biblioteca tiene que ser la que lidere el proceso, como lideramos los procesos de acceso abierto, y esto supondrá para bibliotecas algo muy importante, una contribución estratégica para nuestra institución y para nuestro valor como organismos dentro de la universidad. Ello requiere intervenir en el ciclo vital de los datos, incluso antes de que los datos se generen, y los bibliotecarios llevamos años desplegando conocimientos en relación con todas estas cuestiones y forma parte de nuestro desarrollo natural. Y esta es la perspectiva que debemos plantearnos sobre el futuro. Aquí tienen un enlace con 23 recursos sobre gestión de datos de investigación. Aquí tenemos un enlace con 23 recursos sobre la gestión de datos de investigación. Y aquí también podéis escuchar un programa de Planeta Biblioteca dedicado a este mismo tema. Vamos a hablar ahora de otra de las cuestiones de la ciencia abierta, la revisión abierta. Ahí tenemos, por ejemplo, las revistas. Las revistas nacieron y hay en el mundo actualmente, se calcula, unas 228.100 revistas. Se publican alrededor de 2,5 millones de artículos por año y tienen un crecimiento anual de un 3 o un 3,5 por año, según el informe este de STM. En una revista está el equipo editorial, el director, el comité editorial, el comité científico, el jefe de redacción, el jefe de diseño o el apoyo administrativo. Son los miembros que forman parte de una revista. La revisión por pares, en inglés también denominado peer review, es denominada como arbitraje. Es un método usado para validar los trabajos científicos, asegurar su calidad, su originalidad, su factibilidad y el rigor científico anterior a su publicación. Se percibe además como el estándar científico para diferenciar lo que es un documento divulgativo de un documento científico. Para que un documento se considere científico, fundamentalmente tiene que tener que un comité editorial haya intervenido sobre ese documento para asegurarse su calidad, para decirnos que ese documento es confiable porque es un documento científico. Y eso es la revisión por pares. La importancia del proceso es fundamental, es clave en la comunicación científica, porque valida esos resultados y también contribuye a la evolución de las carreras de los investigadores. El proceso de revisión científica, ahí lo vemos en este esquema, escribimos un artículo, un manuscrito, lo enviamos al editor de una revista que designa a 3 o 5 personas, expertos en una disciplina, para que revisen ese artículo. Y una vez que lo han revisado, hacen sus aclaraciones y toman sus decisiones, como puede ser la aceptación del artículo, que no casi nunca ocurre, porque siempre tienen alguna cuestión que plantear respecto a los contenidos que le hemos enviado, la revisión del artículo para su publicación, nos mandan las indicaciones, qué es lo que tenemos que mejorar, y por último el rechazo, cuando consideran que ese artículo no tiene la mínima calidad para ser publicado por esa revista. Normalmente todo este proceso lo hace el comité de evaluación de la revista. Y se hace además en un proceso que se denomina doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un grupo de investigadores expertos independientes de un mismo campo del conocimiento reescrutan los trabajos de investigación, pero no saben a quién están revisando. Y a la viceversa, tampoco el que escribe el trabajo sabe quién son sus revisores.
Por lo tanto, quiere asegurar con esto un proceso en el que se dé una cierta objetividad, pero esto tampoco crea ningún tipo de transparencia. ¿Qué es lo que se valora? El propósito del trabajo, las fuentes, la estrategia, el estilo, los criterios, y también se revisa todo el tema de citación. Eso es lo que revisa un comité de evaluación científica. También ven la relevancia del artículo, la evaluación, la descripción, la crítica y también la actualidad que tiene la publicación y si es de interés o no para la revista. Bueno. El problema de todo este proceso de doble ciego, en que consiste en que no es transparente, es un proceso profundamente viciado, un sistema demasiado cerrado y demasiado opaco y que es imposible rastrear qué es lo que ha aportado el trabajo de revisión a la investigación. La capacidad de garantizar la calidad de la investigación publicada sigue siendo difícil de verificar porque tenemos un doble ciego. En este sentido es así. Y muchas veces también ocurre que se dan malas prácticas por parte de los revisores, sabotean el trabajo de otro colega que quiere trabajar o que está trabajando lo mismo que él. Existen también relaciones donde tú puedes tener una enemistad con esa persona y que socavan a veces la calidad de las publicaciones. Esto es así. La mayor parte de las veces, pues la contribución que hacen es positiva para mejorar el artículo y así tú muchas veces lo reconoces, yo como investigador, así es, pero en otras ocasiones me he encontrado auténticos dislates, o sea, gente que no era experta directamente, gente que va a que le cites a él porque no lo has citado en esa investigación y te cita este, y todos son de él, del que te ha revisado, con lo cual, pues bueno, todo un problema. También, fijaos, esta investigación nos dice que las altas tasas de rechazo de un artículo por parte de una revista no garantiza un buen posicionamiento y un impacto posterior. Algo pasa aquí en el sistema y por lo tanto este sistema tiene que cambiar. También otra de las cuestiones que están en la clave de todo esto, en la base, es que esto produce retrasos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás en otras cuestiones, recibes el envío del director de la revista, si te puedes comprometer o no, tardas en aceptarlo, dices a lo mejor que no puedes, se lo tienen que enviar a otros y por lo tanto la publicación que has enviado hace 4 meses empieza a revisarse por fin. Ahora mismo la revisión abierta lo que intenta es evitar estos retrasos o también la comunicación a través de preprint, que está intentando acelerar la comunicación de la ciencia. Además, luego existen cuestiones como que trabajos seminales habían sido previamente rechazados y que tuvieron un gran impacto posteriormente. Y luego que también se han aprobado trabajos que eran fraudulentos o que eran incorrectos y también diferencias en la opinión de los dos revisores. ¿Qué ocurre? Que a veces un revisor, y esto a mí me ha pasado hace poco como investigador, nos dice que está excelentemente bien todo, que se publique, nos da 4 matizaciones y poco más, y el otro te dice concretamente todo lo contrario. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escribir al director de la revista y decir, oye, que ambos revisores se están contradiciendo continuamente. Para uno esto es muy válido, designe usted a un tercer revisor que haga un análisis más objetivo. Esto es lo que tenemos que hacer, porque recordemos que también la revisión científica tiene que ser un feedback. No tienes por qué aceptar todo lo que te dicen. Si tú lo argumentas, puedes salvar esa revisión también. Y como vemos, pues esto lo que también está provocando es mucho rechazo. O sea, el rechazo de una revista, por ejemplo, está en función también de cómo esté esa revista en el ranking, por ejemplo, del journal, de los factores de impacto, digamos. Entonces, una revista que está en un cuartil número 1, normalmente tiene un rechazo muy alto.
revistas como Llama parece ser que tiene un rechazo del 90%. A lo mejor luego si ya estás en un cuartil 3 el rechazo es del 25 o el 26%. Quiere decir que de cada 100 originales se rechazan 26. Eso es una forma de medición del impacto o de la importancia de la revista. También ahora ha surgido un problema respecto a todo esto, es el de las revistas predadoras o depredadoras, que solicitan manuscritos de forma activa, escribiéndonos a los correos, cobran honorarios por las publicaciones, pero en el fondo hacen una revisión muy somera o no hacen ni siquiera revisión. O muchos de los revisores que dicen que tienen en su comité científico son nombres de gran fama, pero que no están revisando, que lo hacen para hacer fraude en la ciencia, para cobrar los APCs directamente, que suelen ser más bajos que los de las revistas tradicionales también. Por lo tanto, es otra de las cuestiones relacionadas con todo esto que estamos viendo, lo que son las revistas depredadoras. Ahí tenéis algunos documentos, como este que vemos aquí, que son alternativas a la revisión por pares, lo que se llama una revisión más abierta, que forma parte de este nuevo ecosistema de información. Los medios sociales, como vemos, también son importantes, han cambiado el comportamiento. El artículo científico también deja de cobrar importancia, como los investigadores son prisioneros también de la bibliometría, del publica o perece. Algunos de los documentos críticos contra el tema de revisión científica o de revisión por pares, eliminar el uso de métricas basadas en dónde se ha publicado, evaluar la investigación por sus propios méritos y no en base a la revista en la que se publica, y aprovechar las oportunidades que nos da la publicación en línea con otro tipo de documentos, como pueden ser blogs, o con otro tipo de mediciones, como puede ser la evaluación del impacto social a través de los diferentes medios sociales. Y esto lo que está generando un entorno en expansión donde se dan interacciones científicas más claras y donde hay oportunidades de cambio para un nuevo sistema también de evaluación científica. Los aspectos que tenemos que tener en cuenta en un proceso de revisión científica abierta es el reconocimiento y la recompensa por el trabajo del revisor, que la revisión también se haga pública, o sea, el informe de revisión, saber qué ha aportado la revisión a ese documento, si ha aportado algo, tiene que ser pública y no cerrada, tiene que ser abierta. Y otra cuestión a tener en cuenta es el anonimato al firmar. Tras el anonimato, muchos revisores son muy atrevidos y te dicen cosas que nunca te dirían a la cara. Y a veces te dicen cosas en función también de sus intereses o de una enemistad manifiesta, como hemos dicho antes. Y luego otra cuestión, que solo se produce el proceso de revisión tal como está ahora en el momento de la publicación. Pero si nosotros depositamos en un repositorio de preprints, también podemos saber o hacer una pequeña revisión anteriormente, prepublicación, y también que esa revisión sea continua después del proceso de publicación. De hecho, hay una base de datos que es Retraction-Watch, que está hablando continuamente de documentos que por una u otra cuestión, como puede ser por un plagio o porque no tiene una consistencia en la investigación, están retractando muchas de las investigaciones. Open Peer Review es como se llama la revisión abierta en inglés, y lo que quiere es que haya más criterios sobre la revisión que los de solo 2 o 4 revisores, y que mantengan esa revisión, como dices, no transparente, no abierta, que se mantenga en secreto de alguna manera. También existen una serie de herramientas que permiten a los investigadores registrar la investigación y ponerla fácilmente al alcance de otras, como hemos visto los repositorios de preprints. Se trata de una comunicación más directa con los creadores y con los receptores también mismos de la investigación. La peer review o la revisión abierta tiene que ser más abierta, y es difícil determinar la diferencia en muchos casos entre el original y la publicación porque no tenemos esos datos.
Ahí tenéis otros documentos sobre lo que es revisión abierta, si queréis consultar. Y la revisión abierta implica todo el ciclo de publicación, la prepublicación y la postpublicación, como hemos comentado antes. Ahí tenéis repositorios como ArcGIS, que ya hacen revisión abierta, SodoArcGIS o BioArcGIS. Por ejemplo, tenemos algunos casos también, pues PLOS, la Public Library of Science, los autores pueden introducir los nombres de los editores o académicos sugeridos en el formulario para garantizar que el editor sugiera la asignación de ese manuscrito. Los nombres de posibles también pueden poner los nombres de posibles evaluadores que desean que no les revisen, porque tiene una enemistad más infiesta. Entonces, esto es una revisión ya abierta, o sea, sugiere unos nombres, por una parte, porque considera que son gente importante, y también sugiere unos nombres que no quieren que la evalúen. Esto, de todas maneras, no es simplemente indicativo, porque luego el que toma la decisión final va a ser el editor de la revista. Biology Direct, por ejemplo, es un nuevo sistema de revisión por pares. Hace que el autor sea responsable de la selección de los revisores potencialmente adecuados para su manuscrito, como hacía PLOS, y es un proceso de revisión por pares más abierto, eliminando las fuentes de abuso en el proceso de arbitraje, que ocurren frecuentemente. Otro sistema parecido es el de F1000 Research, que es también de Mendeley y ofrece una publicación inmediata de artículos y otros resultados de investigación sin sesgo editorial. Se da un arbitraje transparente y la inclusión de todos los datos de origen. Se trata de una revisión abierta de los artículos que elimina el secreto y el anonimato que pueden sesgar la forma en que los científicos critican el trabajo de otros. Una revisión abierta donde vemos los datos que ha aportado también la revisión a la investigación. En el ámbito más público tenemos esta otra plataforma que es Peer Evaluation, que es muy parecida a F1000 Research. Incluso aquí tenemos una herramienta que se llama Open Peer Review, que es parte o se integra parte con el módulo de DSPADE y permite añadir funcionalidades de revisión por pares en los repositorios que utilizan DSPADE. Puede tener un número ilimitado de colaboradores, pueden participar voluntarios o también designar a invitados para hacer determinadas revisiones. Estos revisores reciben los datos de la solicitud y dan sus opiniones por correo y se les pide que ofrezcan unos informes en un plazo concreto y determinado, lo cual mejora y acelera el proceso de evaluación científica. PLOS, por ejemplo, da la opción de que los autores puedan publicar la historia de la revisión para saber qué ha aportado la revisión. Esto es parte también de eso que llamamos revisión abierta. Luego está un tema fundamental. El revisor hace esto gratuitamente, por lo que muchas veces tiene poco interés en hacer revisiones y crea una cierta sensación de desmotivación. Ahí tenéis también un programa de Planeta Biblioteca que podéis escuchar sobre revisión científica abierta. Vamos al otro punto de esta ciencia abierta, que es hablar de ciencia ciudadana. ¿Y qué es eso? La ciencia ciudadana se refiere concretamente a la participación del público en las actividades de investigación científica. Lo que intenta es promover la participación pública en la investigación. Los participantes aportan datos experimentales o de mediciones, plantean preguntas, crean junto a los investigadores y se da una nueva cultura científica hacia un escenario más abierto, más voluntario, más participativo y más transversal. ¿Qué aporta la ciencia ciudadana? Pues mayor visibilidad e impacto para autores y proyectos, convierte la investigación en algo interconectado, aumenta la velocidad de la innovación y el descubrimiento, se puede acceder a la bibliografía, asegura una investigación también más transparente, genera nuevos colaboradores y nuevas asociaciones, asegura el acceso a largo plazo a los resultados y aumenta la eficiencia de la investigación y contribuye de una manera decisiva al crecimiento económico.
¿Qué tareas desarrolla la ciencia ciudadana? Pues la ciencia ciudadana es una amplia red de personas que colaboran. Los participantes proporcionan datos experimentales e instalaciones para dar datos, para proporcionar esos datos a los investigadores. También plantean nuevas preguntas y, como hemos dicho antes, co-crean o trabajan juntos en la creación de los resultados de la investigación. ¿Qué recompensa tiene? Pues añaden un valor a los voluntarios que adquieren nuevos aprendizajes, más habilidades y obtienen una comprensión más profunda del trabajo científico en unas formas como mucho más atractivas, más cercanas, más divulgativas. Aquí tenéis algunos recursos sobre ciencia ciudadana, algunos libros verdes, como el libro verde estratégico, la Comunidad Europea y otros cuantos más. ¿Qué son las métricas alternativas o las métricas que se están aplicando ahora de impacto social de la investigación? Almetriz es una abreviatura de métricas alternativas y es una metodología de un desarrollo rápido en los últimos años que, aunque las agencias todavía no están contando los datos almétricos, tiene un potencial por la importancia que está teniendo la comunicación también de la ciencia a través de mecanismos de redes sociales. Ahí tenéis las 3 plataformas Almetric, este rosco de colores que veis, que es almetric.com, Impact Story, y aquí tenemos Plan Analytics. También existe otra plataforma importante que es la de PLOS Almetric. Realmente, ¿qué es la almetría? Es una nueva perspectiva del impacto. El impacto académico más el impacto social. El nombre realmente es confuso. El nombre lo puso Tara Borelli en el primer manifiesto que hizo, que era Almetriz, el manifiesto Almetriz, con C, pero se hubiera mejor llamado Almetriz, porque no desecha las métricas tradicionales, o sea, el impacto académico, que consiste en la medición de citas y el impacto de una revista, sino que añade a ese impacto académico con el que se ha medido siempre la ciencia, el impacto social de la investigación, contando otros datos como descargas, visualizaciones de una investigación, menciones hechas en medios sociales, en prensa, en blogs, y también el trabajo de cómo se ha compartido con gestor de referencia o cómo se ha mencionado esa investigación en blog, que es lo que llamamos almetría, o sea, une el impacto social, que vemos aquí en rojo, con el impacto académico, que es el de siempre, que vemos ahí, que es las métricas tradicionales frente a las almetrías. Y aquí vemos un ejemplo claro, como ya Nature, por ejemplo, tenemos aquí los datos de las métricas tradicionales, Total Citation, que vemos ahí en Web of Knowledge, en Scopus, en Crossref, y cómo aparece también el rosco Almetriz, donde nos contabiliza las veces que se ha tuiteado, las veces que se ha compartido en Mendeley, las veces que ha aparecido en blog y otros datos similares. Aquí vemos el manifiesto Almetriz de Tara Borelli, podéis acceder a él ahí, para ver cuáles son los fundamentos del impacto social o impacto almétrico de la investigación. Se trata de métricas a nivel de artículo y esto ha tenido que ver con la preocupación por el impacto y los retornos de la inversión en el trabajo y sobre todo el impacto que tiene en la sociedad, no solo el impacto que la investigación tiene en la academia. Lo que intenta recoger es una mejor comprensión del impacto, más completa, y también percibir la atención que está recibiendo una investigación en línea. ¿Qué es lo que hacen estas plataformas Almetric? Pues lo que recogen son los datos de todas las interacciones que se producen en el mundo de Internet de esa investigación. O sea, los datos de visitas, de descargas, las opiniones que han hecho expertos a través de redes sociales como Twitter y Facebook, la actividad académica, o sea, en cuántas bibliotecas aparece ese libro de una investigación, por ejemplo, comentarios que se han hecho en redes sociales, en blogs científicos y también la actividad social de esa investigación. Para realizar este seguimiento hay 2 elementos que, como os he comentado en otras presentaciones, son clave. Un documento fuente, que es un artículo de revista que tiene un identificador, que puede ser DOI, que puede ser ORCID, y que entre DOI y ORCID hace un seguimiento
de las interacciones que se producen en todos los medios y es capaz de extraer todos esos datos para tener una imagen de la historia de ese documento a través de los medios sociales o su impacto social. Eso es como funciona un documento fuente, que es un DOI, un documento, un identificador de un autor, que es un ORCID, y directamente recoge todas esas menciones que se producen entre esos dos identificadores. ¿Qué ventajas tienen las salmetrías? Pues extiende el impacto más allá del impacto del ámbito académico. Estamos diciendo que hablamos de un impacto social, porque muchas investigaciones son muy endogámicas, están hechas para investigadores y solo llegan a investigadores. No llegan a las personas, no llega a la sociedad, no llega a la industria, no llegan a las empresas. Es un formato más comprensivo. Son menciones que se han hecho en diferentes medios. Teóricamente es menos manipulable, cubre el impacto del comportamiento en línea del investigador, lo que se llama reputación digital, medidas de impacto en formatos no tradicionales, va más allá del artículo de revista, como en el caso que veíamos antes, puede recoger impacto de otro tipo de documento, como puede ser una presentación, como puede ser unos datos, como puede ser cualquier otro tipo de documentos, libros, capítulos, etcétera. Muestra un impacto también en tiempo real, no hay que esperar unos meses a que recibamos una cita, permite predecir el futuro del impacto académico, o sea, si un documento generalmente, pero no siempre es así, tiene un impacto temprano alto en medios salmétricos, es previsible que en un futuro ese documento sea bastante citado, aunque, como os repito, no siempre es así. Puede integrarse también en distintos servicios y productos, en la página blog, en el repositorio. Ya vemos repositorios con mediciones salmétricas de Plan, de almetrics.com, y contribuye a promocionar la identidad digital del investigador. Ahí veis nuevas perspectivas del impacto. Por eso, el impacto del investigador no son solamente los artículos, son capítulos de revistas, son presentaciones, son datos estadísticos, por lo tanto, mejora la visibilidad. Integra, como vemos, más documentos, vídeos, figuras, imágenes, presentaciones, artículos, nuevas perspectivas del impacto, no solo de esos documentos, como vemos aquí, sino también de otro tipo de documentos. Amplía el impacto al ser ofrecido por herramientas que ofrecen las herramientas tradicionales. Las métricas, además, están inmediatamente disponibles. Desde el primer día que se publica ya un artículo, tenemos datos de visualizaciones, tenemos datos de descargas que ha tenido, que esos son datos interesantes de cara a prever el futuro impacto académico que tiene esa investigación. Para que esto ocurra en el ámbito de comunicación tradicional científica, tienen que pasar meses para que se produzca la primera cita. Aquí ya tenemos datos desde el primer momento que publicamos. Luego también está la inconsistencia entre los problemas que tiene la almetría, la inconsistencia de los datos. Diferentes herramientas almétricas nos están dando diferentes datos porque utilizan diferentes metodologías que no están normalizadas. Algunos autores dicen que mide la influencia social, pero no la calidad de la investigación. También dicen que se pueden manipular, es así. Las fuentes de información que utilizan a veces, como la red social o como los medios sociales, no son muy sólidos y además existen diferencias de metodología en la recogida del impacto entre las plataformas y existe una necesidad de normalización. Y luego hay que determinar qué impacto tiene todo esto. Bueno, aquí está mi perro, que ha aparecido ahora mismo. Sin consistencia de fuentes, porque vemos que las diferentes plataformas, como vemos ahí, tienen diferentes metodologías y eso necesita normalizarse. Y ahí lo vemos, esa inconsistencia. La posibilidad de manipulación de los datos también existe, porque, por ejemplo, una investigación que hizo el grupo C3 de Granada planteó un investigador que no existía, que era un ciclista, dos ciclistas,
Era Alberto Contador y Marco Pantani, y era el nombre llamado así, Marco Alberto Pantani Contador. Hicieron documentos falsos, hicieron citas falsas y al final recogieron un impacto en Google Scholar como de 500 citas en tan solo un mes. Por lo tanto, todo esto también se podría manipular. Las fuentes a veces no son consistentes. Por ejemplo, aquí vemos cómo Connotea es un gestor de referencias de acceso abierto que desapareció y que antes entraba en las mediciones almétricas. Existe una necesidad de normalizar las metodologías y en eso, por ejemplo, ya la Asociación de Normalización de Estados Unidos ya está trabajando. Aquí tenemos 3 o 4 documentos sobre la normalización de los datos almétricos. Y luego una cuestión importante, ¿qué significado tienen? Suele ocurrir que normalmente vemos información contradictoria. A veces los tweets pueden predecir las citas o incluso los lectores que tiene Mendeley, y eso también coincide con un impacto futuro alto, pero en otras ocasiones se trata de documentos que tienen poco impacto social y luego tienen un gran impacto académico. Por lo tanto, hay que determinar qué significa uno y otro. Si cogemos los 10 artículos más mencionados en altmetrics.com, también tiene que ver con otra cosa, con la popularidad del personaje. Por ejemplo, si hace una investigación, digamos, Obama, es un personaje popular, tiene mucha visibilidad. Por lo tanto, hay que contar con todas estas cuestiones. Y no mide tanto ahí la calidad como la cantidad. Las herramientas Altmetrics, ahí las tenéis, Impact Story, altmetrics.com y Plan Analytics, que es de ESCO. Ahí tenéis también PLOS Altmetrics de Public Library of Science y estos altmetrics.com, que retoma, como vemos en un número, todos los resultados y todas las menciones que se han producido en todos los medios sociales. Vemos, por ejemplo, que Mendeley aquí es una de las herramientas que genera más impacto social de la investigación porque se comparte con otros lectores en sus bibliotecas. Luego, el color también tiene un significado. Cuando el rojo Altmetrics tiene un color intensamente rojo, es que esa investigación se ha mencionado mucho en los medios de comunicación. Si tiene, por ejemplo, un color muy amarillo, significa que se ha mencionado en blog o, por ejemplo, esta última, que se ha mencionado más en Twitter. Y además existe una compensación. Quiero deciros, por ejemplo, no es lo mismo que una investigación se haya comentado en la Gaceta Regional de Salamanca, que nos daría un punto, que si se comenta en New York Times, se daría 8 puntos. O si el comentario que ha hecho en Twitter esa persona es un experto, es un catedrático, es un profesor o es un alumno. O sea, pondera los resultados en función de la fuente que nos haya citado. Aquí tenemos Plan Altmetrics, que es el de ESCO, que hace una cosa parecida, tiene cosas distintas, lo que no tiene es una medición de resultados como puntuación, y nos recoge todo este tipo de fuentes. Por ejemplo, las veces que un libro está en WordCat, en diferentes bibliotecas del mundo, si aparece en Amazon, los comentarios de Amazon, como vemos, tiene otras fuentes, aparte de otras que sí que utilizan todos los gestores, como Mendeley, Twitter, Facebook, y eso sería el logotipo de Plan X con los datos de las visualizaciones, de las descargas, de los lectores que tiene, de las menciones y demás. Este es Impact Story, que da datos muy interesantes, por ejemplo, la cantidad de publicaciones que nosotros tenemos en acceso abierto, un seguidor que tenga X número que ha sido el que más nos ha citado, cuál ha sido nuestra publicación más discutida y también si la escritura es fácilmente comprensible. Son datos muy curiosos en base también a esos resultados. Aquí tenéis más sobre Altmetrics, que podéis escuchar también de Planeta Biblioteca. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la ciencia está evolucionando de una manera rápida y eficaz. También podemos decir que están cambiando las formas de interactuar, de presentar las ideas, los resultados y de juzgar o evaluar las contribuciones. Existe una tendencia mayor también a la apertura y a la transparencia de la metodología y de los resultados
Y las universidades están luchando también por reapropiarse la propiedad de la gestión, medición y difusión de los contenidos. Y por otra parte, la inercia de los sistemas de publicación actuales mantienen el statu quo debido a los sistemas de recompensa. Aquí tiene que producirse algo importante, que la acreditación o las recompensas que se dan a los investigadores tengan que ver no con las grandes compañías, con el factor de impacto, y sí más con los recursos en abierto. Para finalizar, os dejo esta interesante cita de Luis Pastor, que parece de hoy mismo. Dice que la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. La ciencia es de todos y es para todos, que lo que hemos explicado aquí en este tema ya final de Ciencia Abierta. Muchas gracias.